Hola, bienvenidos al canal de la Maestra Bonita, en donde vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Bienvenidos, recuerden que todo es fácil con la Maestra Bonita. Nada se complica si sabemos lo que queremos y solo hay que identificar las cosas, recuerden eso. Entonces, bueno, eh, vamos a ver las ecuaciones diferenciales de orden superior, que son aquellas que ya son la segunda, tercera, cuarta derivada, etcétera. Finalmente, estas ecuaciones juegan un papel fundamental dentro de la modelación matemática de diversos fenómenos físicos, mecánicos, eléctricos. Y pues estas ecuaciones en realidad lo que hacen es describir sistemas en los que intervienen derivadas de un orden mayor a uno, lo que permite analizar procesos dinámicos como la vibración de estructuras, el movimiento de fluidos y la respuesta de circuitos eléctricos, así como la propagación de ondas. Todo, todo facilita todo lo que ustedes han visto a lo largo de su carrera. Bueno, o que estarán viendo a lo largo de la carrera. El dominio de estos métodos no solo amplía las herramientas de las matemáticas, sino que también fortalece la capacidad de análisis y la resolución de los problemas en la ingeniería y las ciencias aplicadas. Por ello es importante comprender el conocimiento de estos sistemas rígidos por ecuaciones diferenciales de orden superior que permite predecir y controlar los fenómenos reales. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que son ecuaciones homogéneas, pero ya no son las ecuaciones homogéneas de grado que estuvimos viendo en el primer momento de aprendizaje. Ahora decimos que estas ecuaciones son homogéneas si cumplen, siempre y cuando que estén igualadas a cero, ¿vale? O sea, siempre y cuando mi ecuación esté igualada a cero. Si no está igualada a cero o eso es diferente de cero, se dice que es una ecuación no homogénea. Entonces, aquí tenemos una ecuación de segundo orden. Entonces, segundo orden, que multiplica un factor por la primera derivada, otro factor por y, igualada a una función que depende de x. Y esta es una ecuación no homogénea, pero aquella que sí está igualada a cero se le dice ecuación homogénea. Al resolver una ecuación lineal no homogénea, a menudo es conveniente considerar por separado la parte homogénea de la ecuación. Lo que se hace es simplemente estableciendo que esta parte, se fijan, esto ya es no homogéneo, estableciendo que esto es igual a cero. Entonces, esta sería la parte homogénea. Y la ecuación resultante, esta se le llama la ecuación homogénea. Esto se le llama la ecuación homogénea relacionada. Y esta ecuación homogénea asociada o ecuación complementaria de la ecuación, esto, ¿no? De la ecuación diferencial. Estos son los términos no homogéneos de la ecuación. Las ecuaciones diferenciales lineales también se clasifican respecto a los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas. Si estos coeficientes simplemente son constantes, se dice que la ecuación tiene coeficientes constantes. Pero si uno o más de estos coeficientes dependen de la variable independiente x, se dice que es una ecuación con coeficientes variables, que ya lo habíamos visto en el primer momento, ¿no? Coeficientes constantes, simplemente yo tengo un coeficiente, ¿sí? Aquí hay un 1, entonces ninguno de estos depende de x. Sin embargo, aquí ya vemos que este de aquí tiene x y que este de aquí contiene también a la x. Por eso esta ecuación se dice que es una ecuación con coeficientes variables porque ya está incluyendo la variable independiente. Ahora bien, si las funciones p de x, q de x y r de x son continuas en un intervalo, x1 menor a x y x menor a x2, y x inicial es cualquier punto dentro de este intervalo, entonces la ecuación diferencial
tiene el mismo intervalo y una solución única que satisface las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que esta función P de X, esta función Q de X y esta R de X, si son continuas en un intervalo y contenemos el valor inicial, entonces esta ecuación solo va a tener una única solución y si no, va a tener n número de soluciones. Aquí se nos indica, se nos dice, compruebe que el problema de valor inicial dado tiene una solución única y determine el intervalo de dicha solución. Entonces, si se fijan, este, ok, entonces nos dice ese el problema. ¿Qué sabemos para poder resolverlo? Que debemos de analizarlo, ¿no? Que tanto P, Q y R sean continuas en un intervalo, pero que incluyan el valor inicial. En este caso, ¿quién va a ser el valor inicial? Pues aquí lo tenemos, nos lo está dando las condiciones. Entonces aquí nosotros sabemos que X inicial sería 5, ¿sale? Entonces, este, esta es una ecuación diferencial de segundo orden porque tenemos la segunda derivada y es lineal porque no incluye potencias ni funciones no lineales de y dentro de sus derivadas, ¿se acuerdan? Entonces es no homogénea porque tenemos la función r de x, esto no es cero, es diferente de cero y los términos
de ese lado no incluyen a la variable dependiente y ni a ninguna de sus derivadas. Entonces se encuentra escrita en su forma estándar porque el coeficiente de la segunda derivada pues es 1. Entonces vamos a comparar las ecuaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos que identificar quién sería P de X. En este caso, P de X, se fijan que sería lo que acompaña a la primer derivada. Entonces, esto sería 3X sobre X menos 1. ¿Quién va a ser Q de X? Pues lo que acompaña a la Y, como lo dice aquí, que sería menos 5. ¿Y quién va a ser R de X? Pues el coseno de X menos 2. Entonces, ahora dice que hay una solución que, o sea, que para que las funciones, bueno, las funciones Q y R van a ser continuas, pero la función P de X va a ser discontinua en algún punto. ¿Se ubica? Q de X no tiene nada que haga que esa función sea continua, simplemente es menos 5. El coseno de X es continuo desde menos infinito hasta infinito, menos 2, ¿no? O sea, eso tampoco hay nada que indetermine, no hay ningún valor del coseno cuando yo le dé a X un valor que indetermine la función. Solo estaría en este punto. En este punto, quien indetermina la función es X igual a 1. Por lo tanto, P de X va a ser continua siempre y cuando no se contenga ese, ese valor. Entonces, es continua en dos intervalos, ¿no? De menos infinito, menor que X, menor que 1. Y de 1, menor que X, menor que infinito. Entonces, consideremos ahora las condiciones iniciales, que nos dicen que cuando X es igual a 5, eh, entonces garantizamos que este problema tiene una solución única, pero en este intervalo. En el de acá no, ¿sale? Porque aparte nuestra condición inicial nos dice que va a ser 5 y nos dice que es de X1 menor que X2 y que X2 mayor a X, donde X inicial es cualquier punto dentro de este intervalo. Entonces, si se fijan aquí, yo no podría colocar el 5. Por eso, esta función tiene una solución única de 1 hasta infinito. A ver, ahora nos dice, determine la solución del siguiente problema. La segunda derivada más 3x por la primera derivada menos 5y igual a 0, en donde tenemos como condiciones iniciales y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 0. Y' de 2 igual a 0. Este vuelve a ser un problema de valor inicial porque se especifican las condiciones de x. La ecuación diferencial es de segundo orden porque la derivada, bueno, la derivada más alta es de segundo orden y es lineal porque pues no incluye nada que no la haga lineal. Pero además esta función es homogénea, ¿se fijan? Porque está igualada en 0. Entonces, veamos si vamos a tener discontinuidades. P de X, P de X entonces sería 3X y Q de X va a ser igual a menos 5, pues R de X es 0, ¿no? Se fijan que estas dos no tienen nada que las indetermine.
Por lo tanto, nosotros podemos decir que la solución va a estar dada en un intervalo desde menos infinito menor a x menor a infinito. Y observamos que el punto inicial x de 0 es igual a 2, x de 0 es igual a 2 y que se encuentra dentro de este intervalo. Por lo tanto, de acuerdo al teorema, este problema tiene una solución, solo una, y que pues bueno, satisface a la ecuación en todas sus. Todavía no sabemos cuál, pero sabemos que esa solución va a estar dada desde menos infinito hasta infinito. Ok. Ahora, veamos el principio de superposición de las soluciones. El método de solución de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes va a ser la constante uno por la solución y1 más la constante 2 por la solución y2 igual a 0. ¿Por qué es constante? ¿Se acuerdan que dijimos que solo voy a tener un coeficiente? ¿Sale? No hay nada. Entonces es la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a por la primera derivada con respecto a x más b por y igual a 0. Entonces, esta ecuación va a ser homogénea y puede tener estos coeficientes, ¿no? Y puede ser de un mayor orden. Y una ecuación no homogénea, pues es que vamos a tener ya una función que depende de x, únicamente de x. Y bueno, se sabe que, o sea, las soluciones y1, y2, hacia el n número de soluciones que corresponden al enésimo orden de la ecuación en un intervalo, entonces van a tener una combinación lineal, y igual a la constante 1 por y1 más la constante 2 por y2, así hasta el término, ¿no? Donde y son las constantes arbitrarias que también son solución en un intervalo. Entonces, a ver, nos dice que las funciones y1 igual a x2 igual a x cuadrada y y2 igual a x cuadrada logaritmo natural son soluciones de la ecuación lineal x cúbica por la tercera derivada menos 2x por la primera derivada más 4y igual a 0. Por el principio de este, permítanme, voy a borrar esto. Por el principio de superposición, nosotros podemos escribir la solución general como x cuadrada, ¿sí? Más x cuadrada por el logaritmo natural de x. Aquí está el principio de superposición. Si quieren, aquí ya nada más agregamos la constante 1 y la constante 2. ¿Vale? Para saber si es solución, como lo vimos en el primer momento, lo que tenemos que hacer es derivar, ¿sí? Y sustituir hasta la tercera derivada. Entonces, la primer derivada es igual a constante sale a 2 por la constante 1 por x. La constante sale y la derivada de x cuadrada es 2x. Más la constante 2 la sacamos y derivamos y es un producto, entonces sería el primero x cuadrada por la derivada del segundo, que sería 1 sobre x por la derivada de x. ¿Vale? Más el segundo por la derivada del primero, que sería 2x. Ujú. Entonces ya derivamos
esta primera. Vamos por la segunda derivada. Y la segunda derivada simplemente sería 2 por la constante, porque esos dos salen y solo derivamos x, que sería 1, más la constante 2 que dejamos ahí afuera, y derivamos esta parte de aquí. Esto se reduce a x. Entonces la derivada de x sería 1, más sacamos el 2 y volvemos a derivar el primero por la derivada del segundo, que va a ser 1 sobre x, más el segundo por la derivada del primero, que sería 1, porque el 2 lo saqué. Y ahora vamos por nuestra tercera derivada. Es una constante, se nos hace 0 y tenemos la constante 2. Y nos falta cerrar un paréntesis. Entonces la derivada de 1 pues es 0 y tenemos el 2 que multiplica esta derivada. Aquí con este es 1, entonces la derivada de 1 sería 0 y nos quedaría simplemente la derivada del logaritmo natural, que sería 1 sobre x. ¿Vale? Y entonces la tercera derivada es simplemente la constante por 2 sobre x. Ahora sí, sustituimos esas derivadas dentro de la ecuación diferencial. La voy a copiar. Y entonces, la tercera derivada, dijimos que va a ser la constante 2. 2 constante 2 sobre x. Y luego la primera derivada es solo que la voy a acomodar aquí ahorita ya que la baje. Entonces, 2 constante 2 más aquí nos queda x. Aquí nos queda x más el logaritmo natural de y. Más y. ¿Y ya se acuerdan qué es esto? Entonces, ahora empecemos a ver qué términos tenemos iguales. Entonces, ya bueno, en esta primera nos quedaría 2x cuadrada por la constante 2 menos, aquí va a ser 2 por 2, 4x cuadrada por la constante 1 más 2x cuadrada por la constante 2. Estoy haciendo esta de aquí. Más 2 por 2, 4x cuadrada, logaritmo natural de x por la constante 2. Y hasta ahí terminamos. Más 4 veces x cuadrada por la constante 1. Más 4 veces x cuadrada por la constante 2. Ah, pero estos son negativos, porque es este menos. Entonces, menos
y este es menos logaritmo natural de x igual a cero. Entonces, se fijan que todos los términos son iguales y cero es igual a cero. Como se cumple, se sabe que estas dos son soluciones de esa ecuación diferencial. Ujú. Ahora, dentro de esto hay una dependencia e independencia lineal. Y entonces se dice que un conjunto de funciones es linealmente dependientes en un intervalo si existen constantes, no todas cero, tal que hagan que la suma de las funciones por sus constantes sean igual a cero para todo el intervalo de x. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que pues es linealmente independiente. Entonces nos dice, verifica que este, este conjunto es linealmente dependiente o independiente de estas funciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues escribirlas, ¿no? Así como tal. La constante 1 por el coseno cuadrado de x más la constante 2 por el seno cuadrado de x más la constante 3 por la secante cuadrada de x más la constante 4 por la tangente cuadrada de x igual a cero. ¿Qué sabemos? Por identidades trigonométricas, que la constante, o sea, que el seno cuadrado más el coseno cuadrado van a ser igual a 1. Por lo tanto, pues yo puedo ponerle cualquier valor a esas constantes y vamos a decirle que la constante 1 es igual a 1 y la constante número 2 va a ser igual a 1. Por lo tanto, aquí reescribimos como coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x más la constante 3 secante cuadrada de x más la constante 4 tangente cuadrada de x igual a cero. Entonces, esto nosotros ya sabemos que vale 1. Entonces, nos queda 1 más la constante 3 secante cuadrada de x más la constante 4 por la tangente cuadrada de x igual a cero. Entonces, ¿cuáles serían los valores de esas constantes para que nos dé un menos 1 y pueda ser cero? A ver, piénsenle, piénsenle. Estoy buscándoles las. Fíjense, la secante cuadrada de x es igual a 1 más la tangente cuadrada de x. Entonces, la secante cuadrada de x es igual a 1 más la tangente cuadrada de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea menos 1, chicos? Será la secante cuadrada de x menos la tangente cuadrada de x va a ser igual a 1. Significaría que la constante 3 tendría que ser igual a 1 y que la constante 4 tenga que ser igual
a menos 1. Y entonces esto nos quedaría 1 más secante cuadrada de x menos tangente cuadrada de x igual a 0. Pero aquí esto ya sería 1 positivo, ¿no? Y eso no me da 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo puedo decir que esta constante 3 sea negativa para que me dé, y esta positiva para que me dé el menos 1, ¿no? O sea, si yo multiplico todo por menos 1, puede ser menos la secante cuadrada de x más la tangente cuadrada de x será igual a menos 1. Esa es una opción. O la otra opción es poner menos esta, menos menos, factorizo y nos quedaría el menos 1. Y bueno, entonces voy a cambiar esta, la voy a poner como menos y esta como más, ¿sale? Entonces esta es la negativa y esta es la positiva. Y entonces aquí me quedaría menos 1. Entonces eso, pues ya, 0 es igual a 0. Y entonces es linealmente dependiente porque encontré constantes en las que no todas fueran 0 y ¿cómo se llama? Y que me dan esa suma igual a 0. Otra forma de identificar es teniendo las funciones y1 igual a 3 Euler a la x, y2 es igual a 2 Euler a la x. Y si esto son constantes, pues son linealmente, si su razón es una constante, son linealmente dependientes. Entonces, si se fijan, pues aquí siempre nos va a dar el valor que le pongamos. Aquí teníamos 4 funciones, todas nos iban a dar un valor constante, ¿no? Seno cuadrado sobre el coseno cuadrado sobre el seno cuadrado, pues nos va a dar ¿qué? A ver, chéquenle. ¿A qué es igual? Ay, yo siempre las olvido, chicos. Mm, mm, Bueno, vamos a hacerlo. Ahorita ustedes buscan las identidades, ¿sale? Para que vean que les va a dar esas constantes, ¿no? Entonces, determine si el par de funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice aquí, y1 va a ser 6x y y2 sería 2 y esto va a ser igual a 3x. Y solo me dice que tengo que tener una constante, por lo tanto este es un linealmente independiente porque no fue constante. Si aquí hubiera tenido otra x, pues sí. Si buscamos, fíjense, si lo hacemos como el ejercicio de ahí arriba, nosotros tendríamos que colocar la constante 1 por 6x más la constante 2 por 2 igual a 0. Entonces hay que buscar términos para la constante 1 y la constante 2 en la que no todas sean 0, que esa suma me dé 0, pero se fijan que no hay, o sea, aunque aquí yo multiplique por menos 3,
me va a quedar un 6, pero me falta la X para eliminarla de aquí y yo no puedo agregar funciones, no puedo agregar variables, por lo tanto, pues yo no puedo hacer nada para que estas, en que sus constantes no todas sean cero, por lo tanto sigue siendo linealmente independientes. Como extra clase van a determinar si este par de funciones son linealmente independientes o independientes. De esta forma y de esta forma, ¿sale? Ok. Otra forma es con el Browskiano y nos dice que supongamos que todas estas funciones tienen sus derivadas al menos en n-1. Es decir, si tengo una función de segundo orden, que por lo menos asegure una derivada, porque sería 2 menos 1, 1. Si fuera de tercer orden, pues que asegure dos derivadas. Y a esto de aquí se le llama Browskiano. Entonces, este criterio nos dice que si el Browskiano es diferente de cero, vamos a tener un conjunto de soluciones linealmente independientes, ¿sale? Entonces, nos dice, verifique si las funciones y1 igual a Euler a la x, y2 igual a Euler a la 2x y y3 igual a 3x satisfacen la ecuación diferencial de tercer orden, eso lo hacen ustedes, y este, verifiquemos que son linealmente dependientes o independientes, ¿no? Lo verificamos con el Browskiano. Entonces, tenemos tres ecuaciones y sería el Browskiano, me dice que voy a formar el Browskiano de la función 1, función 2 y función 3 con sus derivadas. Entonces, primero voy a poner la función 1, que será Euler a la x, luego la función 2, que es 2 Euler a la 2x, y luego la función 3, que es Euler a la 3x. Derivamos y esta derivada es Euler a la x y esta derivada es Euler a la x. Aquí va a ser 2 Euler a la 2x y 4 Euler a la 2x. Y por acá tendríamos 3 Euler a la 3x. 3 por 3, 9 Euler a la 3x. Y entonces, acuérdense, es multiplicar, bueno, extender o bien por el ¿qué? Coeficientes y mayores y menores. Y entonces es multiplicar este factor, Euler a la x, por el menor, quito este y este, por este menor, que es hacer 9 por 2, 18 Euler a la 5x, menos este menor, 4 por 3, 12 Euler a la 5x, menos este factor de aquí, lo voy a, bueno, Euler a la 2x, por el menor que surge de quitando este y quitando este, 9 Euler a la 4x, menos este por este, 4 Euler a la 4x, más este factor que tengo aquí, Euler a la 3x, por este menor que va a ser 4. 4 Euler a la 3x menos 2 Euler a la 3x. Entonces, Euler a la x multiplica a 18 menos 12, 6 Euler a la 5x, menos Euler a la 2x de 5 Euler a la 4x.
más Euler a la 3x, 2 Euler a la 3x. Y entonces aquí cuando multiplique este se va a sumar y me queda 6 Euler a la 6x menos 5 Euler a la 6x más 2 Euler a la 6x y esto me da 3 Euler a la 3x. Y tuve un valor en el Gaussiano. Entonces, como fue, si obtuve un valor como fue diferente de cero, decimos que el sistema es linealmente independiente. ¿Vale? Si nos hubiera dado cero, esta función sería linealmente dependiente. ¿Ok? Ah, a ver, esto también lo van a dejar como extra clase, las funciones uno más 2. La función uno es uno, la función 2 es 2x y la función 3 es el seno de x. Y nos dice que verifiquemos si son linealmente dependientes o independientes en todo el eje x, es decir, desde menos infinito hasta infinito. ¿Sale y vale? Muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves.